¿Está grabando? Sí, está grabando. Ya. Entonces, como les comentaba, los reptiles tienen una salmonela como microbiota normal, igual que las aves, porque como sabemos tienen como un ancestro común. Entonces, este caso clínico que fue bien anecdótico, ¿cierto?, con respecto a los reptiles, y ahí obviamente la familia tomó más resguardo en el aseo de la tortuguita, ¿cierto? Ya no lo hacían en el lavaplatos, sino que ya lo hacían en el jardín, creo yo, ¿ya? Para evitar esta contaminación cruzada, porque eso fue lo que sucedió. Bueno, y se hacen también estudios, principalmente en el agua potable, que es la colimetría. Y lo que es la colimetría es el estudio de los coliformes fecales. ¿Cuáles son los coliformes fecales? Son 4 bacterias. Está Escherichia coli, está Klebsiella, neumonía, está Citrobacter, Rentil, y hay otro que no lo vamos a escribir porque esto es muy interesante. Coliformes fecales, o sea, ellos siempre van a estar en la microbiota normal del intestino y obviamente salen por la deposición contaminando agua, por ejemplo, agua de vertiente, agua de regadío. El agua potable se le hace colimetría y debería estar libre de coliformes. En el caso, por ejemplo, de las aguas de riego, se les hace medición de colimetría, pero tienen coliformes, pero una baja cantidad de coliformes, ¿ya? Una cantidad permitida. ¿Ya? Es por eso que tienen que lavar las verduras que son rastreras, o sea, por ejemplo, las lechugas, las acelgas, porque a veces el agua de riego puede tener coliformes, quizá una baja cantidad, pero puede que tenga. ¿Hace qué, perdón? Claro, la TIFI, bueno, cuando lleguemos a ver cada una, claro, la TIFI la verdad es que casi nunca va a presentar cuadro anterior. No va a presentar diarrea como para que tú sospeches, ya, es TIFI porque tiene diarrea, no. El paciente cuando tiene TIFI, que la verdad es la famosa fiebre tifoidea, y la paratifi también, la fiebre tifoidea, el paciente solamente llega con fiebre y malestar general, nada más. Pero hay unas pruebitas súper rápidas para poder detectar la salmonella tifi o la fiebre tifoidea, que son las pruebas de Widal, se llama. Ustedes las pueden pedir. O también se conocen como antígenos febriles. Pruebas de Widal con doble L, Widal, o si no, antígeno febril. Yo me acuerdo que en un tiempo estuve en un laboratorio y había un médico jovencito que siempre, el paciente que llegaba con fiebre, él pedía pruebas de Widal. Siempre dan negativas, porque la verdad siempre van a ser por brote. Por lo general las salmonelas siempre va a llegar más de un paciente a urgencia, ¿ya? Porque comen lo mismo. Entonces es más factible que lleguen varias personas con la patología, ¿ya? Ahí tenemos la aparición de algunos grupos de enterobacteria en lo que son las IAS. Recordemos esta sigla, infecciones asociadas a la atención en salud, antiguamente llamadas infecciones intrahospitalarias. Recordemos también que las infecciones asociadas a la atención en salud
son generadas por bacterias que están dentro del hospital, ¿ya? Dentro del nosocomio, dentro de la clínica, y que ustedes, enfermería, matronería, los TEN, ciertos nutricionistas, son portadores, ¿ya? Bueno, obviamente lo que más va a aparecer, nuestra amiguita Escherichia coli, ¿ya? La Escherichia es prima de la Shigella, por eso ambas pueden presentar las cepas patógenas, la famosa toxina Shiga, ¿ya? Con respecto a Salmonella es bastante bajo porque a no ser que sea por un mal manejo de las deposiciones de los pacientes que entran con salmonelosis, que es lo que puede pasar. La sección de medicina o la sala de medicina es donde llega todo lo que es mórbido. ¿Qué significa eso? Que a la sala de medicina llega todo paciente con síntomas de enfermedad, donde no necesite estar hospitalizado en una sección especial. Porque si alguien llega fracturado, ¿para dónde lo van a mandar? A trauma. Si alguien llega inconsciente con meningitis, ¿dónde lo van a mandar? A la UCI. Accidentes cerebrovasculares, UCI. Infarto al miocardio, UCI. Pero a medicina llega el que está enfermo de la guata, el que está con una neumonía comunitaria. Entonces ahí llega de todo. Ya, en esa sala, en ese piso hay de todo. Lo que se les puede ocurrir está ahí. Entonces, si hay un brote de Salmonella IAS, es porque hay un mal manejo de la eliminación de las excretas. Bueno, y ahí tenemos otras bacterias que pertenecen a este grupo. Aquí me interesa, por ejemplo, Escherichia coli, especialmente, y Klebsiella, este grupo. Me interesa que se los aprendan. Como IAS. El resto no. ¿Ya? Lo que más va a aparecer en IAS de este grupo de enterobacterias, Escherichia coli y el grupo de la Klebsiella acilae, que sería la Klebsiella, el Enterobacter y la Serratia. ¿Ya? Estos están principalmente en UCI y afectan, a pesar de que son enterobacterias, uno pensaría que van a generar diarreas y no. Ellas generan neumonías en pacientes con ventilación. Sí, la Klebsiella principalmente, pero a veces también nos aparecen Enterobacter y Serratias. Además, ellas comparten lo que ustedes mencionaron en las disertaciones del lunes y martes, la famosa BLE. Ya recordemos lo que era la BLE. Beta-lactamasa de espectro extendido. Cuando se le dice espectro extendido, significa que esa beta-lactamasa, que es una enzima que destruye el anillo beta-lactámico, destruye muchos antibióticos de ese grupo. Eso significa de espectro extendido. ¿Ya? Entonces, si el tecnólogo les da el informe, bueno, el paciente le tiene una neumonía por una Klebsiella BLE, ustedes no pueden darle un beta-lactámico. ¿Ya? No pueden. Ah, no le importa porque lo estoy dictando. Si se lo estoy dictando a los chicos. Espectro extendido. Espectro extendido significa la EE de la BLE. Cepas BLE. Beta-lactamasa de espectro extendido. Esta sale muy poquita. ¿Ya? Y la que genera el cuadro entérico es esta, la enterocolítica. La pestis, como corregimos en los seminarios, es la que produce la peste bubónica y es una zoonosis. La Yersinia pestis está en la pulga del ratón. ¿Ustedes sabían que usaban a los muertos por peste bubónica, los usaban como arma biológica? Cuando fue esta pandemia de la peste bubónica, coincidió con algún tipo de guerra y utilizaban a los muertos por peste bubónica como arma biológica, los tiraban con catapulta a los muertos.
hacia el lado enemigo. Y bueno, en ese tiempo obviamente no existían los antibióticos, así que era un arma súper letal. Bueno, tú lo adquieres por la saliva, no, la deposición, perdón, de los ratones. Entonces, si el ratón contaminaba alimento, tú te comías la Yersinia pestis. Y lo que hace la Yersinia pestis es la inflamación de los ganglios. Por eso se llama inflamación de los bubones, se le llama. Por eso se llama peste bubónica. Y se le dice bubón a los ganglios linfáticos. Y luego un ser humano, una persona, ¿cierto?, lo transmitía a otra por la saliva. ¿Ya? Pero es que si en ese tiempo era la sobrevivencia del más fuerte, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, no existía tampoco el alcantarillado. ¿Cómo eliminaban las excretas? El agua va, nunca lo había escuchado, el agua va, que lo tiraban desde el segundo piso, tiraban desde un balde, tiraban la caca y el pipí por la ventana. Agua va, o sea, hace el quite al agua va, si no te mojabas entero con deposición. Después se inventó el alcantarillado, ¿cierto? Y ahí pudo haber un control mayor, porque antiguamente que había vibrio, cólera, no sé si salmonela, pero los primeros estudios epidemiológicos fueron del vibrio cólera, donde se contaminaron unas, ¿cómo se llama? Estas fuentes de agua. Bueno, cuando la enterobacteria forma parte de la microbiota normal, ningún inconveniente. No tienen factores de virulencia, no son patógenas. Mientras se mantengan en el intestino, ellas no generan ningún tipo de patología. Pero si ellas salen del intestino, salen de su hábitat, ¿cierto? Y se instalan en otra zona anatómica, pueden empezar a generar factores de virulencia, como por ejemplo endotoxinas, cápsula, algunos antígenos de superficie que van a generar respuestas inmunes, la resistencia a los antibacterianos, y es por eso que se les conoce como nosocomiales de tipo oportunista. ¿Ya? A ver, si yo tengo a todas las enterobacterias a nivel intestinal, como les dije, está todo súper bien. Entonces, ¿en qué nuevo hábitat ellas podrían generar un cuadro clínico? ¿En qué otra zona anatómica del cuerpo ellas podrían generar un cuadro clínico? Con todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya, pero ¿cuál? El tracto urinario. Ahí tenemos una, esa es la más común, ¿cierto? Y tú. Ya, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli la podemos tener a nivel del pulmón en pacientes UCI. ¿Qué más? En una articulación, es artritis séptica, ¿cierto? Cuando el paciente está muy inmunocomprometido, la bacteria puede viajar por la sangre e instalarse en una articulación. Ya, la ITU, ¿cierto? ¿Qué más? Una meningitis, también se ha visto casos de meningitis, aunque es raro, pero sí hay casos de meningitis por Escherichia coli, por Escherichia coli. ¿Cómo? ¿Trombo? Flebitis. ¿Eso lo encontraste en algún paper? ¿Lo viste dónde, perdón? No te entiendo bien, Estefan. ¿En la clínica Mayo? Ya. Pero el paciente tiene que estar muy inmunocomprometido. Muy inmunocomprometido. No, nunca me ha llegado nunca nos ha llegado una muestra de... Porque eso sería una muestra de catéter. Porque la tromboflebitis es la formación, o sea, la inflamación de la parte de la inserción del catéter, ¿o no? Ah, ya, no, ahí sí que no manejo esa información. Tromboflebitis séptica, ya, ahí se formaba el trombo, tapaba la vena y
Por una bacteria. Ah, ya. Quizás está relacionado con lo que hablamos ayer de la SID. Porque hay muchas bacterias que producen coagulación intravascular diseminada. Entonces puede ser eso también. Puede tener relación a eso. También puede existir la posibilidad de que generen abscesos a nivel intraabdominal. Se han visto casos de peritonitis también por bacterias del intestino. Infección de heridas en pies diabéticos, por ejemplo. También podemos encontrar enterobacterias patógenas. Bueno, y obviamente generando los cuadros entéricos típicos de Salmonella y Shigella, que son la diarrea y el vómito. Y estos son los tipos de resistencia que ellas pueden presentar, principalmente a los beta-lactámicos. Son enzimas conocidas como beta-lactamasas. Ya habíamos mencionado las BLE, ¿cierto? Beta-lactamasas de espectro extendido. En el caso que ustedes quieran usar de igual forma un beta-lactámico, tienen que ocupar el beta-lactámico en conjunto con un inhibidor. Los inhibidores que existen son el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam y el avibactam. Y nos vamos a detener un poquito en lo que son los antibióticos. Tenemos entonces inhibidores de beta-lactamasa. Ácido clavulánico, sulbactam, el tazobactam y el avibactam. ¿Qué es lo que hacen estos inhibidores? Es como que confunden a la beta-lactamasa. ¿Por qué? Porque la beta-lactamasa lo que va a hacer es ir a unirse al anillo beta-lactámico del antibiótico. ¿Cuál antibiótico? El grupo de las penicilinas, cefalosporinas y los carbapenémicos. Entonces, ¿qué es lo que hace el inhibidor? Hace que la beta-lactamasa se una al inhibidor, dejando que el antibiótico beta-lactámico pueda hacer su función de ir a inhibir la formación del péptido glicálico. De nuevo, si la bacteria presenta una enzima BLE, o sea, beta-lactamasa de espectro extendido, ustedes tienen que usar un beta-lactámico, como por ejemplo penicilina, cefalosporinas o carbapenémicos, tienen que utilizarlo con un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Como cuál? Clavulánico, sulbactam, tazobactam o avibactam. ¿Para qué? Porque la beta-lactamasa de la Escherichia coli, la beta-lactamasa de la Klebsiella pneumoniae, la beta-lactamasa de la Serratia o del Enterobacter, va a ir a unirse al inhibidor. Porque el inhibidor es muy similar a un beta-lactámico, pero no es el antibiótico. Entonces como que lo confundo. La beta-lactamasa se une al inhibidor y eso permite que el antibiótico vaya a actuar en el péptido glicálico. Recordemos que el beta-lactámico se une a la PDP
¿cierto? Inhibiendo o impidiendo la formación de este peptidoglical. ¿Ya? ¿Esto no sirve para eso como resistente en sí a la medicina como el SAR? ¿O cuál podría servir? No sé. A ver, el SAR, se supone que lo que pasa es que el SAR, que sea resistente a la meticilina, no es por una beta-lactamasa. SAR, ¿qué es lo que hace? Esta proteína la cambia. ¿Ya? Esta se llama, lo normal es que se llame PBP1, pero el SAR tiene la PBP2. Y al ser PBP2, los beta-lactámicos no pueden unirse. ¿Ya? Entonces, la verdad es que no te serviría usar una penicilina o una cefalosporina con un beta-lactámico, o sea, con un inhibidor, porque va a seguir siendo PBP2. Entonces, en este caso, mejor usa otra familia de antibióticos. Claro, por ejemplo, los aminoglicósidos llegan al ribosoma. Las quinolonas llegan al material genético. La vancomicina, que es lo que más se usa para SAR, actúa sobre la membrana. ¿Ya? Entonces, mejor cambiar el sitio activo, cambia el antibiótico para que actúe sobre otro sitio activo, ¿cierto? Porque este no te va a servir para nada. De nada. Son solamente para los que presentan como esas enzimas. Beta-lactamasa. Sí. Ahora, ¿cuáles son yo les voy a mostrar y les voy a enseñar las mezclas más comunes? Porque hay muchísimas mezclas. Ya, pero las que más van a escuchar seguramente cuando estén en atención primaria. Por ejemplo, el ácido clavulánico se usa con amoxicilina. Se usa con ceftazidima. Y se usa con ceftriaxona. Esta es una peni. Esta es una cefalosporina de tercera. Esta es una cefalosporina de tercera. Y estos son los antibióticos que más van a usar. ¿Ya? Son los que más van a usar ustedes. Por último, en un papelito los andan trayendo. Es difícil que se los aprendan de memoria. ¿Ya? Ácido clavulánico con amoxicilina. Amoxicilina clavulánico, yo creo que más de arenatonado para la otitis, para la faringoamigdalitis, ¿ya? Para la sinusitis. Y ya hospitalizado se usa. Me equivoqué. Perdón, es cefotaxima. Pero también es una cefalosporina de tercera. Ahí sí. Cefotaxime con ácido clavulánico, que es una cefalosporina de tercera, y ceftazidime o ceftazidima con clavulánico, que también es una cefalosporina de tercera. ¿Ya? Es que estoy dictando. Sí, va a quedar grabadito. Ya, entonces, ácido clavulánico mezclado con cefotaxime, cefalosporina de tercera, con amoxicilina, que es una penicilina, muy mala, pero se usa, y ácido clavulánico con ceftazidima, que también es una cefalosporina de tercera. En sulbactam ya existe una sola mezcla muy antigua, que es con ampicilina. Es una mezcla. El tazobactam, existe una sola mezcla que es con piperacilina, que es una penicilina muy, muy moderna. ¿Ya? Piperacilina. Penicilina yo creo que es como de quinta generación. La piperacilina es la penicilina más moderna que hay.
está en Chile, ¿verdad? Sí, pero es carísimo. Ahora, ¿cómo se le llama? Lo que pasa, esto es súper importante, chiquillos, que lo manejen la información. Las penicilinas, como hemos mencionado en otras ocasiones, son los beta-lactámicos más básicos, que en realidad ahora son los más malos, partiendo de la misma penicilina que aisló Fleming, o sea, sus alumnos. Desde ahí partimos con esas penicilinas. En la actualidad no sirven de mucho. Sirven para algunos arteptococos, ciertos biógenes, pero se han ido como modernizando. Y la última penicilina que salió es esta, piperacilina. Incluso se le llama, a la piperacilina se le llama penicilina antiseudomónica. ¿Ya? Piperacilina. Es una penicilina antiseudomónica. ¿Por qué? La pseudomona, que la vamos a ver pronto, es una bacteria terrible. Es terrible. O sea, gen de resistencia que ustedes lean, gen de resistencia que ella no tiene. ¿Ya? La pseudomona crece ¿cómo se llama? Los hospitales por lo general siempre tienen como aire acondicionado en ciertas salas, ¿cierto? Ella crece ahí. Ella crece en la povidona. Ella crece en el alcohol gel. Ella crece en los desinfectantes, en el formaldehído. Incluso se han visto pseudomonas que se están utilizando, por ejemplo, para los derrames de petróleo, porque ella tiene la capacidad de obtener el carbono de los hidrocarburos. A ese nivel está ella. Es terrible. Entonces, que un antibiótico lleve este apellido, antiseudomónico o antiseudomona, es como lo último. Lo más bacán, lo mejor que hay. Este tiene que ser como el comodín, o sea, como la carta bajo la manga. O sea, no se le ocurra entregar este antibiótico a la pacientita que viene o al pacientito que viene ambulatorio, ¿cierto? A entregar su orina a una Escherichia coli. Ni se les ocurra. Porque si esa Escherichia coli hace resistencia a esto, ellos no van a tener más que dar. ¿Ya? Entonces, estos antibióticos así, la piperacilina con el tazobactam o la piperacilina sola, ocúpenlo cuando ya sea el último recurso, cuando ya no haya más antibiótico que darle al paciente. ¿Ya? ¿Qué se hace en un paciente que ya tiene resistencia contra esto? ¿Ah? Claro. Aislamiento y... Exacto. No, aquí se cambia la SIM. ¿Te acuerdas que podemos cambiar la concentración mínima inhibitoria del antibiótico? Podríamos hacer eso, o ya comenzar a usar mezclas, o cambios de familia. La gentamicina es muy buena en un aminoglicósido. Es muy buen antibiótico, la gentamicina, la quinolona, puede ser el enrofloxacino, el norfloxacino también. Y en el caso del avibactam, la mezcla que existe, que parece que aún no está en Chile, es con una cefalosporina de quinta, que es la ceftarolina. Y esa también es como uno de los últimos que se han fabricado. Ya la mezcla entre el avibactam y la ceftarolina. La piperacilina para que sea tan... No lo sé. No, Porque ahí... sí es una penicilina, ¿no? ¿Ah? Sí, es una penicilina. Claro, O sea, claro. prácticamente están iguales. Claro. No lo sé. Lo que pasa es que la pseudomona, frente a las penicilinas, tiene como resistencia propia. Ella no es un gen que ella adquirió, sino que ella, de por sí, es como que no le gusta. Como que a mí me gusta el cuchillo y de chica nunca me ha gustado. Y no es que lo haya adquirido así como en la vida, no. Ella igual. Ella siempre, todas sus cepas son resistentes a la penicilina. Todas. ¿Y por qué? Porque ella tiene proteínas porinas
que las cierra. O lo otro, ¿ah? Que cambie la carga. Claro, eso te iba a decir, porque ella cambia la carga de la morina, entonces expulsa las penicilinas. Entonces yo pienso que la piperacilina debe tener otra carga, pero no lo sé la verdad. Es la única forma que pueda entrar. Pero luego, espérate nomás. Luego la pseudomonas va a ser otro mecanismo para poder echar. ¿Ya? Va a entrar, pero la va a expulsar o qué sé yo, hacer son terribles, en realidad. Y hay otra mezcla. Se supone que los carbapenémicos, estos metalactámicos, se comenzaron a fabricar por la aparición de todas estas enzimas de resistencia. Y también eran lo último, así ya, para no usar mezclas, para no usar inhibidores, ocupemos carbapenémicos. Pero adivinen qué. Allá iba con, me parece que con meropenémico. El meropenémico es un carbapenémico. ¿Ya? Se suponía que los carbapenémicos se iban a usar sin inhibidores. Ese era el objetivo de la fabricación de los carbapenémicos. Son más efectivos, ¿cierto? Endovenosos, no tenemos que usar mezclas, no va a haber daño renal, no va a haber daño hepático. ¿Y qué pasó? Ya apareció la primera vez. ¿Ya? ¿Ya? ¿Copiaron? ¿Sacaron foto? ¿Cómo se usa para el inglés? Sí. Sí está bueno. Ahora vamos a lanzar. Yo me acuerdo que usted me había dicho que una abuelita que estaba muriendo y que era resistente casi a todo antibiótico. Desarrollo de resistencia. ¿La piperacilina igual podría servir para ella? En ese tiempo todavía no estaba. Pero por eso mismo. No lo sé. Pero es que de qué hubiese servido. Para que en ese tiempo, en ese periodo, la abuelita hubiese salido de alta, ¿cierto? Sin infección, pero lo más probable es que tenía más de 90. Entonces su sistema inmunológico ya estaba comprometido y quizás en 2 semanas más iba a volver a estar hospitalizado. Así no se le puede pedir más tampoco. 90 es como suficiente. Dejémosla descansar. ¿Ya? ¿Ahora sí? El ACE también es una enzima. También involucra a los metalactámicos. Pero es una resistencia inducida. Es muy parecida a lo que explicábamos ayer del DITES. ¿Ya? ¿Se acuerdan del DITES? Que si el estafilococo había estado en contacto con la eritromicina, podía generar una resistencia cruzada con la clindamicina, ¿ya? Porque tienen el mismo sitio activo. Aquí pasa lo mismo con los metalactámicos. Por ejemplo, tengo una Escherichia coli que la trataron ustedes con imipenem en una ITU. Ya era una ITU bastante crítica, ¿cierto? Era una persona de tercera edad. Entonces, ¿qué hicieron? Hospitalizaron a la señora y le comenzaron a pasar el imipenem vía parenteral, ¿ya? Para tratar a esa coli patógena, ¿cierto? Pero lo que no se sabía, porque justo el colega no le hizo el urocultivo, es que tenía una beta-lactamasa del tipo AMC. La señora se fue para casa, ¿cierto? Súper bien. Y luego vuelve a hacer una ITU. Entonces el médico dice, no le voy a tratar con imipenem porque me di cuenta que no dio resultado y volvió la ITU. Entonces ahora la voy a tratar con una ceftazidima. Porque la Escherichia coli nunca estaba en contacto con la ceftazidima. Entonces lo más probable es que sí le haga efecto, pero se genera una resistencia cruzada
Y la coli nunca se murió con la ceftazidima. Entonces ahí se concluye, entonces esta Escherichia coli es AMSE. Ahora, esto lo entrega el laboratorio si ustedes piden el puro cultivo. Nosotros informamos ahí, Escherichia coli, AMSE positivo. Entonces ustedes dicen, entonces si es AMSE positivo, no puedo usar una cefalosporina de tercera. Mejor voy a ocupar una aminoglicosida. Por ejemplo, gentamicina. O voy a usar una quinolona, como por ejemplo, ciprofloxacina. Pero si es AMSE, eviten usar betalactámicos. Resistencia cruzada. Es que tú no sabes lo que va a pasar. En el caso del AMSE siempre hay un beta-lactámico que se conoce como inductor de la resistencia y otro beta-lactámico que es el que sufre la inducción, siendo que nunca estuvo en contacto con la bacteria. Al revés, claro, exactamente. O con otro carbapenem, meropenem. De aquí le diste ceftriaxona. Entonces mejor no se arriesgue, no probemos, no, nada que probar. Cambia de antibiótico, cambia de familia. Gentamicina, este es un aminoglicósido. Y el ciprofloxacino es un alquinolo. Bueno, hasta ahí estábamos súper bien. Como les digo, los carbapenémicos fueron fabricados para todo este tipo de resistencias. Beta-lactamasa, del tipo BLE o del tipo AMSE. Pero adivinen, ¿qué hicieron las bacterias? Crearon ahora enzimas conocidas como carbapenemasas, o sea que destruyen los carbapenemas o los carbapenémicos. El segundo antibiótico de esta unidad Sí, quinolona. Entonces, ¿se puede usar cualquier aminoglicosida, cualquier quinolona? Por ejemplo, ¿podría usar amilacina también? Sí, pero es que ahí yo creo que tenéis que verlo en fármaco o también cuando ya vayas a sala, porque tú tienes que seguir el protocolo de la sala o del hospital, ¿ya? Por ejemplo, para mí, yo como tecnólogo, la vancomicina para mí es la última opción para una cocacia. Pero yo me enteré de los chicos de quinto, de Fernando, que siempre, bueno, un tiempo fue mi ayudante también en microbiología, me dijo que el profe, ¿sabe qué? Yo he ido a sala y esto es parte del protocolo. Paciente que entra por infección por cocacia, sin que se le haga siquiera, o esperar siquiera el antibiograma, profe, ya le dan banco. Entonces ¿qué? Yo le enseño algo, pero siempre, como a mí me han dicho mis profes también, donde fueres algo que vieres, a pesar de que la literatura o tus profesores, tus académicos te digan otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con que den vancomicina de una, porque si lo hacen resistente a la banco, después ¿qué le dan? El linezolid es carísimo y es muy tóxico. ¿Pero qué voy a hacer yo? ¿Voy a reclamar allá al hospital? ¿A la doctora Gárez? Nada que hacer. No sé. Yo creo que eso lo va a ver en fármaco, pero puede ser la toxicidad, puede ser la potencia. Por ejemplo, la más mala es esa. Es la más básica. Viene el Enro, el norfloxacino, el levofloxacino y van mejorando. Es lo mismo que las penicilinas cuando les hablé de la piperacilina.
Primero fueron las penicilinas, después la amoxi, después la piperacilina, Como lo que pasa con la cefalosporina. también hay de primera y ya estamos en sexta. Cefalosporinas de sexta generación ya hay. Bueno, volviendo un poquito a lo que eran las enterobacterias, ellas pueden presentar este tipo de resistencia. Escherichia coli principalmente, Klebsiella pneumonia, Serratia y Enterobacter. Son las bacterias que más presentan este tipo de resistencia. En el caso de las carbapenemasas, si la bacteria tiene carbapenemasa, va a ser resistente a todos los beta-lactámicos también. Por lo menos si la bacteria es BLE o AMSE, tengo la posibilidad de usar carbapenémico. Pero cuando la bacteria tiene carbapenemasa, ya no puedo usar ningún beta-lactámico. ¿Qué bacterias tú puedes presentar? Escherichia coli, ¿no? Escherichia coli, Serratia, Enterobacter y Klebsiella pneumoniae. Y en el caso de las carbapenemasas, les voy a nombrar solamente una porque fue en la primera bacteria que se encontró la Klebsiella pneumoniae. Incluso hay una enzima carbapenemasa que se llama KPC. Y ahora hay Escherichia coli KPC, hay Serratia KPC, y todo en honor a Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, porque fue en la primera bacteria que se encontró esta carbapenemasa. Parece que les conté cómo llegó a Chile, ¿no? Estábamos libres de KPC, estábamos libres de carbapenemasa. Adivinen cómo llegó a Chile. No, y ni siquiera fue un extranjero, sino que fue un chileno. Desde Italia se la trajo. Hizo una neumonía, no sé si fue en Italia o en el viaje de vuelta a Chile, hizo una neumonía, ¿cierto? Y era una Klebsiella pneumonia que presentaba resistencia a los carbapenémicos. Pero ya está en todo Chile. La tenemos en el hospital, está en Iquique, en Punta Arenas, en Puerto Montt. Igual como la Delta, igual como todas las variantes de COVID. No lo sé. ¿Pero tú crees que se podría haber evitado? Ah, bueno, en el caso de la carbapenemasa no, pues en el caso de la Klebsiella no, porque no estábamos al tanto de que existían. Pero en el caso de la Delta sí se puede haber evitado. ¿O no? Si se hubiesen tomado las medidas, incluso si hubiese entrado la Delta y esa persona hubiese hecho una buena cuarentena, aislado completamente, ¿cierto? Yo creo que no se hubiese. Claro. ¿Dudas? Es un poquito engorrosa esta parte. ¿Preguntas? Siempre va a preguntar sobre las carbapenemasas, siempre va a preguntar sobre la Klebsiella. ¿Cómo? Te va a poner algún ejemplo de la carbapenemasa. Sí, no, apréndanse solo eso. Después, en la práctica, cuando vayan al hospital, chiquillos, se van a dar cuenta que carbapenemasa tienen otras bacterias. ¿Ya? Pero por ahora solamente la KPC. ¿Ya? Porque en realidad hay muchas. Pero de a poquito van a ir aprendiendo después con la práctica. Esa actividad desarrolla más allá de el tema de que se usan antibióticos más desarrollados. No te entiendo. Esa se desarrolla más allá de Europa porque usan antibióticos más desarrollados. Y por eso desarrollan resistencia a eso. Claro. Nosotros nos guiamos, bueno, en la parte de antibióticos, los tecnólogos nos guiamos por un libro
que es de Estados Unidos, pero también hay un libro homólogo en Europa. Y ellos tienen antibióticos que ni siquiera uno conoce, que ni siquiera han llegado a Chile. Entonces, claro. Y eso igual puede ser peligroso para los países que no conocen. Claro, por supuesto que sí. Perfecto. Entonces, bacterias que tengan carbonato también son resistentes a todos los metales. Sí, sí. Ahí tienes que cambiar sí o sí de familia. ¿Ya? Por lo menos hasta ahora son dos. Y me interesa que se aprendan esos dos antibióticos. Aunque si yo les pongo cualquier antibiótico que termine en fluoxacino, van a saber que es una quinolona. El Enro, nosotros así lo llamamos después, Enro, el Levo, el Nor, porque todos terminan en fluoxacino. Entonces es fácil de aprenderse. Y empezamos con los géneros. Ya sabemos que forma parte de la microbiota intestinal normal, ¿cierto? Sus compañeros dijeron varias características súper importantes de Escherichia coli. Permite la síntesis de vitamina K, la absorción de nutrientes, de aminoácidos. Pero hay cepas que se caracterizan por ser infecciosas, como por ejemplo las diarrogénicas, las uropatógenas. Hemos encontrado Escherichia coli generando neumonías, meningitis, sepsis, y como ya mencionamos, presenta todos los mecanismos de resistencia. Hay Escherichia coli KPC, Escherichia coli BLED y Escherichia coli AMC. ¿Ya? Incluso, ya esto ya es el colmo, a veces tienen los 3 genes. ¿Ya? Ya, aquí vamos a refrescar un poquito la memoria, nos va a servir de estudio. ¿Cuál era la Escherichia coli patógena? Ya, O157H7. Estamos ahí. ¿Cuál es tu nombre? Paz. ¿Paz? Recuerdo que ese día que empezamos a hablar de la Escherichia coli patógena, teníamos una discrepancia porque no sabíamos si era enterotoxigénica o enterohemorrágica. ¿Ya? Entonces quiero que, a ver, busquen algún paper así, el puro título. Busquen la Escherichia coli O157H7 para ver qué realmente es el apellido que le vamos a colocar. Aunque a mí me da la impresión de que la podemos denominar de las dos formas. Enterotoxigénica o enterohemorrágica. ¿En dónde sale eso, Iván? Es un paper así como confiable. ¿Enterohemorrágica? ¿Algún otro nombre? ¿Y si lo buscamos con? Pero citotoxigénica. ¿Ya? Sí, aparece, pero Porque era enterotoxigénica no más posible. Enterotoxigénica. ¿Y cómo la encontraste tú? Como Pero toxigénicos o citotoxigénicos.
Y también sale como O157H7. Se haya agregado otro nombre más. Pero yo creo que sirven los dos, ¿ah? ¿Por qué? Pero acá está explicando que la perotoxigénica es algo general y la O157H7 es dentro de este. Ya. Tienes razón. Porque las que tienen toxina hay que detectarlas por antígenos. Nosotros detectamos el antígeno O y el H. El antígeno O es somático. Esto no quiero que se lo aprendan. Somático. Y este es flagelo. Y creo que O somático hay como 10.000 números. Está el 10, el 15, el 130. Podría estar toda la mañana escribiendo números. Y H también. 40, el 30, el 20, el 25, el 21, el 30, el 38. Pero la que más van a ver ustedes es la O157H7. Incluso creo que hay una O157H1. Ya, pero esa. En ese paper aparecía con una sigla, le decían VT, ES, con serotipos O157H7. V, Verotoxigénica. claro, Echerichia coli. S. Con serotipo O157H7. Ya, pero ya no. Así de. No, apenas sé. Hay otros que dicen que se escriben como enteroparatéricas, especialmente enteromorgáticas, que están dentro de otro grupo que son la perotoxigénica. Ya, también puede ser. Lo que pasa es que si es hemorrágica es que porque hay daño al tejido. Y la toxina que tiene Escherichia coli hace daño al tejido, porque si vemos el famoso CHU, que era el síndrome hemolítico urémico, es destrucción de tejido sanguíneo. Está hemolizando hematíes y de esa forma aparece la hemoglobina en la orina. ¿Ya? Recordemos, es el signo, nunca se lo olvide, la hemoglobinuria. La orina no se ve sanguinolenta, sino que se ve como rosada. Ahora nos van a empezar a llegar muestras de hospital, así que ojalá llegue, por ser mala, pero ojalá no llegue una orina con sangre. O si no le echamos sangre, ¿no? Eso podríamos hacer. Hacemos pipí, le echamos sangre y también podemos hemolizar hematíes. Le echamos los hematíes hemolizados. Para que más o menos sepan cómo tiene que dar. O sea, porque ustedes quizás van a ver el pipí del niñito, o de la niñita. Eso para que más o menos sí está con el hemoglobina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Podemos hacer un artículo de una página de biología para el O157H7, que se le conoce como el O157, que es enteromorrágica, y la no O157H7, que es la verotoxigénica. Puede ser, ¿eh? Ya, pero es que sé que no estamos quedando mucho. Claro, lo que puede ser es que esta, la O157H7, es esta, y las enterotoxigénicas o verocitotoxigénicas, que es lo mismo, son las otras. La O130, H10, la O140, H30. Ya, y esas son toxigénicas. Ya, entonces, no sé si entendieron, ¿alguien no entendió lo que concluimos? Vamos a quedar en que esta, la O157H7, va a ser la enterohemorrágica, la que produce el CHU, pero la enterohemorrágica pertenece a este grupo de las enterotoxigénicas, que son todas los del serotipo O, serotipo 7, H. ¿Ok?
Porque como han dicho los compañeros, ¿cierto? Hay muchas Escherichia coli enterotoxigénica o, a ver, Arturo, una de una nomás. Ya, tenemos una enterotoxigena O111H, H7. ¿Ya? Entonces, pero la única enteromorrágica es esta. La O157H7, que pertenece al grupo de las enterotoxigénicas o venocitotoxigénicas, en donde están todas las demás, las OH. Significa que eso solamente libera toxina y ¿por qué se llaman distintos? ¿Por el daño que causa? Que se llaman distintos venocito y toxigénicas. Lo que pasa es que, no, o sea, empieza a sí, porque se van a enredar. Lo que pasa es que se les llama toxina vero, pero ya eso es más mío. No te era venocitotoxigénica y le pusieron 0.157 Ya por eso no sé qué. y le pusieron que era un caso en Paraguay. Ya. Olvídalo, nunca lo dijimos. ¿Ya? Mejor dejémoslo así. Tenemos un grupo grande de Escherichia coli que producen toxinas. ¿Cuáles son? Las OH. Y ahí tenemos una gran variedad de serotipo, ¿cierto? Y en este gran grupo está esto. CHU. En este gran grupo está la CHU. ¿Cuál es la CHU? El coli O157H7, que también se le llama enteromorrágica. Listo, se acabó. ¿Alguien no entendió? Que tenían ese OH. Claro, las enterotoxigénicas son todas las que se clasifican OH. Y dentro de estas está la que más les va a aparecer. ¿Ya? La O157H7. Ya, terminamos. Síndrome hemolítico, urémico. Y el signo principal es la aparición de hemoglobina en el pipí del bebé. Profesora, Dígame. que acá yo también encontré algo de la Escherichia coli, pero que también es parte de un conjunto llamado Shiga toxigénica. Sí, también reciben ese nombre, toxina chiga. Pero forma parte de las enterotoxigénicas. Claro. Ah, ya. Que se les llama verotoxina o toxina chiga. Ah, ya. No agregues más nombre, dejémoslo como después agrégale más nombre. Déjalo ahora como el CHU o 157H7. Ya. Vale, gracias. Ya, nos vemos la otra semana, chao. Chao, chao.